Bien, jóvenes, buenas tardes. Mi nombre es Mario Silva. Yo voy a ser su profesor en este curso que iniciamos hoy día de Epistemología para las Ciencias Sociales. ¿Sí? Indíqueme, por favor, si en primera instancia el audio se escucha bien. Sí, sí se escucha, profe. Muy bien. ¿Sí? Esperemos que los compañeros y compañeras nos corroboren que se escuche bien. Se ¿Sí? escucha. ¿Se escucha bien, profe? Sí, se Muy bien. escucha. Hoy día vamos a empezar de a poquito, y una de las primeras Sí, se cosas que escucha. tenemos que ver, gracias Nicole, es que efectivamente se escuche bien y todos podamos participar. Bien. Hasta el momento somos 31 de un total de 40, si mal no recuerdo, 47, 45 compañeros. ¿Ya? Por lo mismo, una de las primeras cosas que vamos a tratar de ir tanteando son las posibilidades que tenemos para participar a través de esta plataforma. ¿Sí? Probablemente ustedes saben mejor que yo las dificultades que tenemos en estos días. ¿Sí? Cada uno en sus espacios donde habita, normalmente hay más personas. ¿Sí? Hay muchos que tienen que coexistir con sus trabajos a distancia. Entonces vamos a ir de a poquito tanteando todo eso. Para la tranquilidad de todos y de todas también, por la misma razón, todas las sesiones que nosotros realicemos las vamos a ir grabando y luego las vamos a subir a la plataforma. ¿Sí? Y vamos a mirar también hoy día la plataforma y cómo nos vamos a empezar a comunicar. ¿Sí? No sé si han tenido antes clases previas en Zoom u otras experiencias con Zoom, pero usted puede corroborar que yo estoy grabando porque en alguna parte de su ventana debe aparecer un pequeño icono con un puntito rojo, o una nube y un puntito rojo. ¿Sí? Eso indica en general que uno está grabando la sesión. ¿Ah? ¿Por qué les comento eso? Porque si hay otros profes que ocupan Zoom para sus clases, es bueno que ustedes sepan también cuándo efectivamente la sesión se está grabando, para que le puedan recordar al profesor o profesora que lo haga. ¿Bien? A ver, lo primero que vamos a hacer ahora, y solamente como una especie de orientación para ir tomando nota de cuántos somos, quiénes faltan, quiénes no logran conectarse, etc., vamos a pasar la lista. ¿Sí? Pero esta toma de asistencias no es de ninguna manera un ejercicio de coacción ni nada parecido. Solamente pretende ayudarnos un poquito a ver cómo está su situación particular y la situación de los demás compañeros. ¿Bien? Entonces, cuando usted escuche su nombre, puede escribirme en la ventanita del chat, o puede por micrófono, como desee, decirme presente o cualquier cosa. ¿Ok? No cualquier cosa, pero decirme presente. ¿Bien? Estoy cargando la lista y en un momento partimos. A ver. Acá está. Veamos. Amanda Álvarez. ¿No? Andrés Ballesteros. Andrés, ¿tampoco está por ahí? Fernanda Barahona. No he escuchado nada. ¿Fernanda? ¿No? Ahí está Fernanda, ya muy bien, en la ventana de chat. Daniela Bascuñán. Daniela, ¿no? Claudio Benavente. ¿No? Ok. Sebastián Veroeta. Sebastián, ¿no? Aquí presente, profesor. Ya, muy bien. Alondra Bravo. Alondra, ¿no?
Es importante que recuerde, así como lo hizo Sebastián recién, que cuando ocupemos el micrófono, lo activamos y luego lo desactivamos porque normalmente tenemos más ruido en nuestros espacios. ¿Sí? Damari Calderón. Damari, ¿no? José Miguel Carreño. Presente, profesor. Muy bien. Joyce Cascante. Joyce, ¿no? Antonia Contreras. Andrés Ballesteros, ya, muy bien. Joyce, no. Antonia Contreras, tampoco. No se preocupe, Andrés, ¿sí? Eso también es parte de lo que vamos a comentar, ¿sí? Recuerde que la sesión va a quedar grabada, ¿sí? Para que ahí los problemas de computadores y todo ese tipo de cosas no nos afecten tanto, ¿sí? Voy recién en Antonia Contreras, ahora paso a Cristian Contreras. Presente. Muy bien, Cristian. Catalina Dinamarca. ¿No? Javiera Donoso. ¿Tampoco Javiera? Valentina Echeverría. Ahí está Javiera. Muy bien. Valentina. Valentina Echeverría. ¿No? Paula Farías. ¿No? Ingrid Flores. Ahí está, muy bien. Está Ingrid. Puede ser Paz Galás o Nazaret Galás. Nazaret. Muy bien. Isidora Gil González. Isidora. Ah, muy bien. Antonia, perdón, Antonia. Que tiene 3 nombres. Rayén Gómez. Ahí, muy bien. Okay. Álvaro González. Presente. Muy bien. Lucas González. ¿No? Isabel Hernández. Presente, profe. Muy bien. Rayén Jiménez. Presente. Muy bien. Le escuché bajito, Rayén, pero le escuché. Vicente Jorquera. Muy bien. Natalia Leighton. Natalia, ¿no? Valentina Martínez. Valentina, ok. Lorenza Miguel Bowen. Jesús, todavía no voy en la R, ¿sí? Vamos de a poquito. Lorenza, no. Camilo Montesinos. Aquí, presente. Muy bien. Paloma Núñez. Presente. Muy bien. Es medio lento el sistema, pero... Okay. Nicolás Núñez. Sofía Ormeño. Presente. Muy bien. Sofía Ormeño. Eugenio Palermo. Presente. Muy bien. Eugenio Palermo. Benjamín Pardo. Muy bien.
María Jesús Rodríguez. Ahí está María Jesús. Bien. Benjamín Rojas. Presente, profe. Muy bien. Krishna Rojas. Presente. Muy bien. Rojas. Ahora sí, Jesús Rojas. Presente, profesor. Muy bien. Marjorie Romero. Marjorie. ¿No? Ahí está Marjorie. Salomé Rosas. Muy bien. Ya voy a volver para las personas que ya las pasé, ¿ok? Sebastián Solís. Presente. Muy bien. Pablina Troncoso. Muy bien. Vanessa Valdebenito. Presente. Muy bien, Vanessa. Roberto Valeria González. Roberto, ¿no? Gabriela Vergara. ¿No? Javiera Zamudio. ¿No? Javiera Zavala. ¿No? Y Joxan Emilio Zúñiga. ¿No? Muy bien, voy a volver rápidamente la lista para atrás, ya solo en esta ocasión veamos. Rosita Álvarez. ¿No? Voy a nombrar solamente los que faltaban. Daniela Bascuñán. Presente. Muy bien. Claudio Benavente. Avendaño. Nazaret Avendaño. Nazaret no está en la lista formalmente, ¿sí? No aparece todavía en la lista, ¿sí? Escríbeme un correo al final, ahí voy a comentar esas situaciones, ¿sí? Vuelvo a pasar a quienes estaban ausentes. Claudio Benavente, no. Alondra Bravo. Damari Calderón. Joyce Cascante. Antonia Contreras. Catalina Dinamarca. Valentina Echeverría. ¿No? Paula Farías. Ok. Lucas González. Natalia Leighton. Lorenza Miguel Bowen. ¿No? Natalie Nicole, ¿cuál es su apellido? Nicolás Núñez. Veamos. Roberto Valeria. Gabriela Vergara. Javiera Zamudio. Javiera Zavala. Y Joxan Emilio Zúñiga. Joxan, sí. Ok. Y Roberto Valeria. Veamos para atrás. Natalie Carrasco. Natalie no está en la lista, ¿sí? Natalie Carrasco no aparece en la lista. ¿Ok? Roberto Valeria, parece que sí, me acuerdo por el apellido. Ahí está Roberto. ¿Ya? Bien. Y Natalie Carrasco. Natalie Carrasco tampoco está. ¿Ya? Entonces, jóvenes, a ver, David Toro, veamos si aparece. Perdonen lo tedioso de esta parte, ¿sí? Pero tenemos que ir clarificando estas cosas que en general pueden producir un poquito más de angustia en nosotros. David no, tampoco está. ¿Bien?
Entonces, para cerrar el tema de la asistencia. Recuerda, esta asistencia que pasé ahora es solamente por control, ¿sí? Para ordenar y ver bien qué pasa con la lista, quiénes faltan, quiénes no, etc. ¿da? Todas aquellas personas que no nombré o que no alcancé a incorporar en la lista, ¿sí? Escríbanme un correo a el mail que aparece allí en pantalla, mario.silva.casa@gmail.com. ¿ya? Lo estoy escribiendo ahí en la ventana del chat. ¿Ok? Me escriben un correo a esa dirección. Perdón que se la mandé a Vicente. ¿Sí? Y me comentan, profe, hola, hoy día estuve en la sesión, no aparezco en la lista, por favor ahí me confirma usted. ¿Ya? Y así vamos, los voy incorporando yo, voy preguntando también a la escuela, ¿sí? Y podemos ir agilizando esos trámites. ¿Ya? Nazaret, y ahora vamos a comenzar a clarificar todas estas cosas. En general, recuerde, esta es la Cátedra de Facultad, Epistemología de las Ciencias Sociales, sección 3. ¿sí? Hay mucha ansiedad en estos momentos, entonces ocurren estas como desinformaciones. ¿sí? Cada sección tiene su propia lista, por lo tanto uno tiene que asegurarse de estar y participar en su propia sección. ¿sí? No son cátedras comunes. No es que yo le haga clase a todas las secciones que tienen epistemología para las ciencias sociales. Cada profesor, cada docente, cada profesora tiene su propio modo y su propia forma en que va a realizar estas sesiones. ¿sí? En mi caso yo voy a realizar sesiones en Zoom, voy a ir subiendo el material y vamos a ir avanzando entre todos. ¿ya? Entonces, vamos clarificando. Esta es la sección 3. ¿sí? El profesor Mario Silva Leal, como sale allí. ¿ya? La lista es la que recién pasé. Por lo tanto, aquellos y aquellas que estén en la sección 3, pero que no hayan sido nombrados, entonces me escribí un correo al mail que les mandé. Hasta aquí, ¿vamos clarificando? Sí. Ya, muy bien. Sí. Muy bien. ¿ya? Y es importante también que en los propios grupos que tienen, especialmente en los grupos de sus carreras, vayan aclarando también estas situaciones. ¿sí? Cada profesor realiza sus sesiones, cada profesora realiza sus sesiones de la forma que estime más plausible y adecuada. ¿ya? Ahora, vamos viendo, ¿quiénes están en la sección 3 conmigo? ¿sí? Déjeme compartir mi pantalla. Quienes están en la sección 3 conmigo, ¿sí? Ahora deberían estar viendo mi pantalla de escritorio, ¿no es cierto? Sí. Ya, muy bien. Andrés, voy a responder rápidamente a Andrés, perdón. Andrés, no hay problema, que se incorpore de a poquito, ¿sí? Una vez que sus compañeros lleguen, los integramos al final de la clase a la lista, ¿ya? No sintamos tanta presión por eso. Entonces, quienes estamos en la sección 3, usted debería poder entrar en su campus virtual y ver esto que hay acá. ¿sí? Esta va a ser el aula virtual que nosotros vamos a ocupar para subir el material, para dejar las grabaciones de las clases, para incorporar la literatura obligatoria, para subir los PowerPoint y las presentaciones que vayamos haciendo. ¿sí? ¿Todos y todas han podido acceder a este campus virtual? Yo sí. Muy bien, Sebastián, ¿sí? Sí. Yo Sí. también. Muy bien. Sí. Eso es sumamente importante, ¿ya? Porque ese va a ser el espacio de intercambio común de material. ¿ya? Entonces, es muy relevante poder tener acceso a ello. ¿ya? Si existen dificultades para acceder, ya sea por la cuenta o ya sea dificultades físicas, ¿sí? computadores, etcétera, conexión a internet, qué sé yo, ustedes escríbanme por favor a mi correo. ¿ya? Todo ese tipo de cosas es muy importante, especialmente en la primera sesión, ir
clarificándolas para ver cómo vamos a continuar, ¿sí? La idea es que todos avancemos en conjunto, ¿sí? Sin angustias innecesarias en estos momentos, ¿sí? Y que realmente sea provechoso, ¿ven? En esta primera página usted va a encontrar el programa de la asignatura, que estoy mostrándole allí, ¿sí? Un video de bienvenida, que es el video que realiza la facultad, y nosotros en este momento comenzamos la unidad número 1, ¿sí? Hasta ahora, en la unidad número 1, allí también usted puede encontrar siempre mi correo a mano, ¿no? Es cierto que la plataforma le permite a usted escribirme a través de la plataforma, ¿ya? Pero le pido por favor que me escriba directamente a ese correo cuando usted quiera comunicarse conmigo, a mario.silva.casa@gmail.com, ¿ya? Le voy a responder probablemente mucho más luego, ¿sí? Voy a tener bien claro las consultas que me están haciendo. En cambio, si me escriben por la plataforma, en general, usted comprenderá que uno hace clases en varias partes, en varias universidades y de varias materias, entonces no siempre estoy entrando a esta plataforma, ¿eh? Así que, comunicación directa a través del correo. Aquí usted puede ver los contenidos que vamos a revisar en esta primera unidad, y por ahora, allí usted encuentra el link o el vínculo a esta conferencia que realizamos, ¿sí? Entonces mi pregunta allí es, ¿todos y todas ingresaron a esta conferencia a través de ese link? ¿O fue mayoritariamente compartido por grupos de WhatsApp y todo eso? A mí me compartieron el link por el grupo de WhatsApp. Ya, muy bien, Yo por la página, el campus. muy bien. Yo por la página al menos. Igual por el campus. Yo Muy también bien, por muy el bien. campo. Campus. Eso, ya. Entonces, intentemos que ese sea, que ese sea el camino para comunicarnos, ¿ya? Es el camino formal, así vamos a evitar confusiones, ¿sí? Que especialmente ocurren mucho al inicio de estas sesiones, y lo que esté allí es lo que realmente va a ocurrir, ¿ok? ¿Qué cosas voy a ir agregando de a poco y paulatinamente a esta sección? Por ejemplo, al final de esta conferencia, que probablemente sea más breve que otras clases, voy a subir la grabación en esa unidad. Usted va a poder acceder a ella, va a ser una grabación que va a quedar colgada en YouTube, pero yo le voy a colocar el vínculo al interior de Campus, entonces usted va a poder acceder todas las veces que quiera a ella, ¿no? Y igualmente para las personas que tengan dificultad de acceso, quizás el que el video esté colgado, por decirlo así, en YouTube, facilite un poquito eso, ¿bien? Hasta aquí, ¿dudas o consultas? Recuerde que sus inquietudes también le pueden ayudar a los demás compañeros y compañeras. Profe, yo tengo una consulta. Dígame, Isabel. Isabel, sí. Ya, dígame. Que por lo que entiendo está el campus virtual, el aula virtual y como el navegador. Claro, claro. Son diferentes portales, ¿cierto? Son diferentes portales, porque los otros que mencionó y los que no está viendo ahora, eran las formas que antiguamente teníamos para comunicarnos, ¿sí? Existía el navegador, existía el Moodle, ¿sí? Pero nosotros, y la recomendación fue ocupar este que tengo abierto ahora, el campus virtual, porque permite Ya, alojar más material, por eso también allí se cargaron las listas, ¿sí? Ese es el que está funcionando. Ya, esa era ¿Ya? la duda, profe. Muchas gracias. Ya, súper bien. Nazaret, sí, la información siempre, siempre la voy a ir subiendo y respaldando en esta página nuestra, ¿sí? En el campus virtual. Porque es muy importante, dadas las circunstancias, que todo lo que hagamos quede respaldado, porque así como usted puede tener dificultades de acceso un día, a mí también me puede pasar, ¿sí? Me acuerdo la semana pasada, BTR empezó a trabajar en la conexión y durante la tarde me cortó como 4 veces la conexión. Entonces es importante que todo vaya teniendo un lugar fijo de reencuentro, de respaldo, de tranquilidad, donde si por obvios motivos usted no pudo conectarse,
usted sepa que todo va a quedar allí, ¿sí? Benjamín, el aula virtual era un espacio anterior, ¿sí? Que se ocupaba en la academia en los años previos y que servía, tenía como la misma estructura del Moodle clásico, ¿sí? Esa por ahora no la vamos a ocupar, ¿sí? Todo es a través del campus virtual, que es esta página que yo les estoy mostrando, ¿sí? Allí están, por ejemplo, si yo pincho en participantes, aparecen todos y todas, ¿sí? Entonces, ese es el que, de alguna manera, la academia quiere que se movilice como centro, ¿ya? ¿Bien hasta aquí? Sí, todo bien. Sí. Ya, muy bien. Vamos entonces con la sesión propiamente tal, ¿ya? Ahora usted tiene que estar viendo la presentación PowerPoint, ¿sí? Y normalmente así es como nosotros vamos a comenzar las sesiones. Usted siempre va a ver esa presentación allí, y de ahí vamos a ir avanzando hacia adelante, ¿bien? Veamos entonces, esta primera sesión, básicamente vamos a tratar de mostrar cuál es y por qué, de alguna manera, la epistemología resulta importante, necesaria o relevante para la diversidad de carreras que cada uno de ustedes y cada una de ustedes representa, ¿sí? Porque es necesario un curso de epistemología. No se preocupe, Nicole, ¿sí? Especialmente estas sesiones son para eso, para, para resolver nuestras inquietudes de lista. Incluso, me acuerdo presencialmente, esto también pasaba el primer día, ¿sí? Sí, es la misma dinámica. Todos andamos un poquito perdidos, ¿ya? No se preocupe. Entonces, la pregunta básica que hay que resolver, y en general lo que uno debe preguntarse en todos los cursos que uno toma, es ¿para qué está allí? ¿Cuál es la función? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es el sentido? ¿Sí? Que sea más que utilidad. ¿Cuál es el sentido de un ramo? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene para mi formación? ¿Sí? Y especialmente estos ramos de facultad, ¿qué sentido tienen para formaciones tan diversas, ¿sí? Como derecho, trabajo social, psicología? ¿Por qué estamos todos juntos allí? ¿Sí? Bueno, estamos todos juntos aquí porque básicamente la epistemología trata de presentar un problema que resulta fundamental en general para cualquier profesión, ¿sí? Si yo le pregunto rápidamente, ¿qué es lo que diferencia a la señora que en la esquina, por años de experiencia, es capaz de ayudar a las personas a que se mejoren en su salud, ¿sí? Con agüitas, con mates, con lo que ella ha adquirido por experiencia, y un médico? ¿En qué se diferencia uno de otro? Ya, por ejemplo, Fernanda dice los estudios, ¿sí? Los demás y las demás. ¿Están de acuerdo? ¿Eso es lo que nos va diferenciando? Profe, yo diría en las oportunidades que le ha dado la vida a los dos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Las oportunidades Que que... uno está científicamente comprobado y el otro son solo mitos, o pueden ser que solo creencias. Muy bien, sí, Profe, yo dígame. creo que es solamente por el enfoque que tienen. O sea, ambos pueden ayudar de distintas formas. Muy bien, sí. Yo opino que uno es validado por la formalidad, por la academia, y el ¿Ya? otro es menos formal. Eso es Súper lo bien. que los distingue. Muy bien. Si se Se podría- fijan, dígame, Andrés. que se podrían como diferenciar en el método de aprendizaje que tuvimos. Uno tuvo, como decía el compañero anterior, no tuvo un método formal y el otro de experiencia. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿sí? De hecho, yo creo que todo lo que han mencionado, ¿sí? Antonia, Roberto también en la ventana del chat, Fernanda, sí, Dafne, tienen razón, ¿sí? Aquello que, lo primero parece ser que efectivamente hay una diferencia, ¿sí? O al menos prácticamente concebimos que hay diferencias entre uno y otro, ¿sí? Incluso sobre las posibilidades que la vida les ha otorgado o el contexto cultural les ha otorgado a cada uno, eso también es cierto. De hecho, vamos a ver cómo en la reflexión y en el proceso de conformación histórico de la epistemología y del saber y del conocimiento, normalmente la mayoría de las personas
que ocuparon roles relevantes en esa discusión, ¿sí? Tendían a ser personas que eran de una u otra forma, que provenían de una u otra forma de sectores más acomodados o que contaban con las posibilidades de que alguien en sectores acomodados económicamente pudiese solventar su trabajo, ¿sí? Desde allí incluso, desde las posibilidades que tenemos para optar a esto, se van generando formas diferentes de conocimiento. Ahora, el conocimiento por experiencia ha ido dejándose de lado a lo largo de la historia, validándose mucho menos, a favor del conocimiento que, de una u otra manera, es posible adquirir dentro de espacios universitarios, dentro de espacios de formación, ¿sí? Dentro de escuelas, colegios, y por lo tanto ha adquirido más valor ese conocimiento que el conocimiento que podríamos decir que es por experiencia, que el saber por experiencia, ¿sí? ¿Me voy explicando? Es como si a lo largo de la historia, ¿sí?, del desarrollo humano, se hubiesen abierto dos grandes líneas en las que por un lado empezó a correr el conocimiento por experiencia y por otra parte empezó a correr el conocimiento que de alguna u otra manera resultaba ser profesional, ¿sí? Lo curioso o lo complejo de todo esto, ¿sí?, es que cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos como futuros profesionales que van a intervenir en el espacio social, ¿sí?, de alguna manera sentimos que el conocimiento que nosotros tenemos no necesita ser justificado, ¿sí? Por ejemplo, yendo al área de la salud, cuando usted va donde el médico, en un servicio público, en un servicio privado, de alguna manera usted, voy a decirlo así, se entrega al médico o a la médica para que, de alguna manera, esa persona, a partir de su conocimiento, le ayude, ¿sí?, le diagnostique, ¿sí? Pero ¿por qué usted no cuestiona lo que el médico le dice? En general, ¿por qué no lo hacemos? Porque su ¿Vale? conocimiento está validado formalmente. Eso es lo que creo yo. ¿De acuerdo? Por un Porque, título. muy bien, igual que Fernanda dice, porque sabe de eso, porque estudió para eso, porque el título de alguna manera está validado, ¿sí? Camilo dice que, Está validada su forma de aprendizaje más que nada. de acuerdo, ¿sí? Es decir, existe una especie de validación que tiene que ver con el proceso de aprendizaje, ¿sí? Déjame ir silenciando. Recuerde ir silenciando sus micrófonos una vez que opinen para que no entre mucho ruido, ¿sí? Eso también lo vamos a ir ganando con la práctica, ¿ya? Por ahí me preguntaba Camilo si era el único al que se le cortaba el audio. Cuando esas cosas pasan, en general es bueno que los demás compañeros y compañeras respondan, como lo hacen ahora, ¿sí? Y así rápidamente uno puede clarificar si es mi conexión, ¿sí?, la que se corta, o es todo, ¿sí? ¿Se fija? Es la de Muy cada bien. uno, profe, porque a mí no me ha pasado nada. Claro, ¿sí? Entonces, sí, sé, Camilo, que justo se cortó entre medio de las preguntas, ¿sí? Entonces, por eso siempre hay que mantener la calma en esas situaciones. Preguntamos al chat y rápidamente respondemos y salimos de la duda, ¿ya? Entonces, bueno, la discusión, y vuelvo a la pregunta, Camilo, ¿sí? No se preocupe. La discusión que nosotros vamos a tener en este tipo de ramos de epistemología es justamente sobre este tipo de materias. ¿Cómo es posible que el conocimiento que nosotros tenemos, solamente por ser profesionales, no sea cuestionado? ¿De dónde surge eso? ¿Cómo es posible que el conocimiento que nosotros tenemos no se cuestione? ¿Cuáles son los supuestos que ese conocimiento profesional tiene que le hace creer a todas las personas, incluidos nosotros, que el saber que tenemos como profesionales no necesita cuestionarse? Esto resulta sumamente importante en el espacio de intervención social, porque nosotros vamos a realizar acciones con otras personas que puede que estén en situaciones de mayor vulnerabilidad social, en situaciones de necesidad, y que por lo tanto van a sentir que lo que nosotros como profesionales impongamos
como acciones de intervención, ellos lo sientan como una especie de obligación, como un deber, tal cual como nosotros sentimos, tal cual como nosotros tenemos la sensación cuando el médico nos entrega la receta y nos dice que debemos tomar esos medicamentos, ¿sí? Nosotros no dudamos de eso, ¿sí? Lo aceptamos. Lo difícil es que, y eso vamos a ir viendo, en realidad sí existen motivos para dudar del conocimiento que tenemos, ¿sí? Vamos a tratar de mostrar cómo el conocimiento en algún momento llegó a pensarse y a postularse como una verdad indudable, ¿sí? Y como una verdad que también nos entregaba poder para actuar sobre las personas. ¿Me voy explicando? ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Entonces quizás lo que más vamos a tratar de hacer en este curso, más que adquirir una enorme cantidad de teorías epistemológicas, ¿sí? Más que darle 20 libros de 200 páginas para que usted los lea, que a veces que es importante leer, es cierto, ¿sí? Pero yo creo que más importante la lectura es comprender el problema, ¿sí? Comprender por qué lo hacemos. Y el por qué es porque, desde mi perspectiva, y quizás usted la puede compartir o no, vamos a ver a lo largo del curso, yo creo que como profesionales que intervenimos en el espacio social, es necesario justificar el conocimiento que tenemos. Es necesario justificar las acciones que vamos a tomar frente a las personas con las cuales vamos a tomar esas acciones. ¿Okay? Porque eso va a dar, lo que aparece allí en letras grandes, legitimidad y credibilidad a mi labor. Es decir, yo creo que algo muy importante que usted debe lograr obtener de este curso es darse cuenta que, aunque usted sea profesional, ese conocimiento que usted tiene no es para nada indudable, no es para nada una verdad axiomática y universal, y uno tiene que ganarse la legitimidad de nuestras acciones profesionales en las personas. ¿Y cómo las ganamos? ¿Cómo ganamos esa legitimidad? Mostrando por qué creemos lo que creemos, por qué hacemos lo que creemos que es correcto, ¿sí? Y esa es quizás un poco la labor de este curso, ¿sí? Y para eso vamos a mostrar la historia del conocimiento, cómo se fue conformando, ¿sí? Los distintos problemas que han ido surgiendo históricamente en la configuración de este conocimiento profesional, ¿sí? Y por lo tanto, al final de ese trayecto, usted va a darse cuenta que existen límites a lo que podemos afirmar en cuanto a nuestro conocimiento, y existen límites sobre lo que podemos hacer y decir como profesionales. ¿Ven? Profe, ¿puedo hacer Dígame. un paréntesis? Dígame, Camilo. Es que, hablando de texto, no sé si lo envió usted, pero eran muchos textos de epistemología, que habían unos como de 700 páginas. Sí, muy bien. Yo no he enviado todavía nada, ¿sí? Recuerden lo que dijimos al comienzo de la sesión. Nuestro punto de encuentro es el campus virtual. Si en el campus virtual todavía yo no he subido ningún texto, ¿sí? Todavía entonces no es una obligación inmediata leerlo, ¿sí? Lo más probable es que la carpeta de textos de los cursos de epistemología se haya compartido, pero es una carpeta de libros completos, ¿sí? Completo, en todo el sentido, no hay ninguna selección, son las obras completas, ¿ya? Entonces, claro, malamente yo le puedo decir que se lea todos esos libros, ¿sí? Si usted quiere y tiene interés y curiosidad, muy bien, abórdelos desde ya, ¿sí? Porque es parte de nuestra lectura obligatoria. Pero nosotros los vamos a ir viendo a medida que los vayamos utilizando, ¿sí? Y en las secciones y en los momentos en que los vayamos utilizando, ¿ya? Probablemente la próxima semana les voy a comentar, las lecturas van a ir evaluadas a través de ciertas fichas de lectura, ¿sí? Vamos a ir encontrando el modo en que eso sea más práctico y menos agobiante para todos, ¿sí? Voy a ver también cómo se están comunicando entre ustedes para conformar grupos, ¿sí? Por eso el trabajo, piénsenlo así, va a ir empezando de a poquito, ¿ya?
Ahora no gano nada con decirle un montón de exigencias, ponerle un montón de material encima si todavía no tengo certeza sobre cómo están conectándose a la plataforma. ¿Ya? ¿Bien hasta ahí? Sí, sí, Profe, gracias. una consulta. Sí, El PPT que estamos viendo ahora lo va a subir al campus. exactamente. Sí, Andrés, recuerde, yo subo la presentación y subo la grabación también. ¿Sí? Ambas cosas. Ah, ya. Así que en eso tranquilidad siempre. Partamos entonces de un punto. ¿Sí? Siempre hay que partir de algo. Especialmente en las discusiones. Vamos a partir con la frase de este caballero, Diderot, ¿sí? Escritor, filósofo y enciclopedista. Y básicamente la frase nos interesa por varias razones. Él dice, bueno, el escepticismo es el primer paso hacia la verdad. Cosa curiosa, porque mezcla escepticismo y verdad, ¿sí? Pero en parte tiene mucha razón, ¿sí? Es decir, la actitud inicial con la que debemos empezar a abordar este curso es cierto escepticismo. ¿Qué quiere decir escepticismo? Lance ideas. ¿A qué le suena escepticismo? Incrédulo, no creer fácilmente en las verdades ¿Ya? que se presentan. Cuestionarse todo. Desconfianza. Muy bien. Incredulidad, Desconfianza. desconfianza, no creer Dudar. ciegamente, dudar. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Eso es, a grosso modo, lo que vamos a entender de manera inicial por el escepticismo. Es decir, vamos a tomar una actitud inicial, ¿sí? Que es el poner en duda ciertas ideas básicas, ciertas ideas fundamentales, no para decir que no existe nada, ¿sí? No para decir que no creamos nada en absoluto, no, sino para ir, como dice Martín, vamos a ir deconstruyendo nuestros procesos de producción de conocimiento, ¿sí? Vamos a tratar de ir descomponiendo cómo el conocimiento se va produciendo, cuáles son los límites, y quizás también importante resulta comprender que tras esa actitud de escepticismo, es decir, de poner en duda lo que sabemos, de poner en duda lo que vamos aprendiendo, ¿sí? Al final uno queda con algo, y con lo que queda es con todo aquello que usted vaya creyendo, que vaya aceptando como convicciones, ¿sí? Vamos a avanzar de a poquito para que vaya comprendiendo también lo que yo le voy comentando, ¿sí? Partamos entonces de construir o de desarmar o de poner en duda quizás el concepto más básico con el cual nosotros vamos a partir. El conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué significa conocer? Lance ideas. ¿Qué significa conocer? Haber experimentado algo. Ya, por ejemplo, yo Yo tomo un opino té. Diga. Yo opino que el conocimiento es aproximarse a la realidad, a cómo son las Ya. cosas. Tenemos entonces experimentar, aproximarse a la realidad, informarse sobre algo, saber algo sobre algo, ¿sí? Comprender la razón de las cosas, saber o tener un conocimiento sobre un tema específico, muy bien, entender, muy bien. Si se fijan entonces, en nuestra noción básica y fundamental de conocimiento, nosotros tratamos de, muy bien, conocer y aprender y entender sobre un tema, muy bien. Tratamos de vincular en la idea de conocimiento algo así como lo siguiente, ¿sí? Es decir, aquí hay un sujeto, yo, ¿sí? Usted, hay un sujeto, que conoce. Primero, ¿qué es lo que conoce? Algo que está frente a él, frente a ella, fuera de sí, ¿sí? Supongamos, por ejemplo, por ahora y solamente para hacerlo un poquito más claro, un objeto, ¿sí? Yo tengo experiencia del té que me estoy tomando, ¿sí? Puedo saborear los distintos sabores que presenta. Puedo saborear el dulzor que tiene. Eso significa entonces, y cualquiera de nosotros podría decir, que yo conozco el sabor del té, ¿sí? Es decir, tuve una experiencia
de ese té, que está fuera mío, frente a mí, ¿sí? Y como resultado de esa experiencia del té que está fuera mío, yo adquirí algo. ¿Qué adquirí? El saber o el conocimiento de ese algo. ¿Me explico hasta ahí? Tengo el té frente a mí, lo pruebo, ¿sí? Y al probarlo entonces, vuelve hacia mí o adquiero esa experiencia del té, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Por lo tanto, el conocimiento parece que nos vincula con algo que está fuera de mí. Ese algo, como decían muy bien, forma parte de la realidad, ¿sí? Es lo real. Y por lo tanto, nuestro saber o el conocimiento me entrega algo sobre la realidad. Me entrega experiencia sobre la realidad. Me entrega el conocimiento sobre esa realidad, ¿sí? Esa es la función que por ahora parece que le damos al conocimiento, ¿sí? Ahora, estábamos hablando del té. ¿Qué pasa si ahora en vez del té, ese objeto no es una cosa, sino que es una persona? ¿Sí? Por ejemplo, usted ahora está teniendo una experiencia con los demás compañeros y conmigo a través de la plataforma. ¿Usted diría que me conoce? No. Pero está teniendo una experiencia a través de la plataforma, por ejemplo, de mí. ¿Por qué no me conoce, pero usted sí dice que conoce el té? Porque tal vez es una experiencia aislada, ¿Cómo así que tal vez aislada? que es solamente un momento que después ya va a dejar de ser, o sea, tal vez es como que se puede tener conocimiento solamente de este momento que estamos compartiendo y hablando, pero solamente de lo que se habla y lo que se comparte aquí, pues no específicamente de usted. Muy bien. Entonces, y por lo que van comentándome también en la ventana del chat, quizás usted estaría de acuerdo entonces más o menos en lo siguiente. Si en vez de ser un objeto el que estoy conociendo, es una persona, ¿sí? Entonces, muy bien, parece ser que la persona posee más dimensiones. Por ejemplo, una dimensión emocional, un aspecto psicológico, ¿sí? Posee ámbitos diferentes. Por ejemplo, ahí la psique, ¿sí? Posee ámbitos diferentes que usted, y por la forma en que nos estamos comunicando, no alcanza a conocer, ¿sí? Sí, muy bien, me conoce de manera física, o al menos mi voz le llega a usted, pero todos estos otros elementos o dimensiones de mí permanecen desconocidos. ¿Estaría de acuerdo con ello? Sí. ¿Y, Sí, muy bien. profe, ¿puedo hacer una consulta? Dígame. ¿Se podría decir que ocurre algo similar con los objetos o con cosas que no necesariamente son personas o seres vivos? Así, por ejemplo, Sí, que hay un conocimiento solamente parcial de lo que uno ve, prueba o siente, dependiendo del contexto, del momento y de lo que a uno le pasa igual. muy bien. De hecho, yo creo que se puede responder usted misma, y usted misma lo respondió, ¿sí? Uno podría decir, uno podría decir que efectivamente, lo mismo que pasa con la persona, uno podría decir que pasa con el objeto. Por ejemplo, del té que estábamos hablando, yo conocí una dimensión, por ejemplo, el dulzor que mencionaba, ¿sí? Y además conocí, por ejemplo, o reconocí ciertos sabores de los cuales yo tenía experiencia. Por ejemplo, el amargor del té, ¿eh? Ciertos sabores. Pero otras dimensiones de ese objeto pueden haber permanecido incognoscibles o sin conocer para mí, ¿sí? ¿Me explico? Pueden haber ámbitos de ese té que yo no estoy conociendo, su conformación, por ejemplo, química, ¿sí? Entonces, sin sacar conclusiones todavía, lo que trato de mostrarles es que, al menos, la pretensión universal, la pretensión más básica
esa del sentido común, que cuando nosotros decimos, yo te conozco, uno básicamente asume que conoce todas las dimensiones del otro o de la cosa, es lo primero que hay que poner en duda. Es lo primero que se tiene que ver afectado por nuestro escepticismo. ¿Sí? El conocimiento parece ser algo mucho más complejo, mucho más difícil de aceptar y tiene mucho más límites de los que en realidad nosotros queremos otorgarle. ¿Sí? Recuerden la conversación que recién tuvimos. Al comienzo todos decíamos que conocíamos el té, pero ahora parece ser que hay dimensiones, aspectos o áreas de ese té y por lo tanto de esa realidad que yo no conozco. ¿Sí? Puede ser, Paloma, que la realidad sea variable, ¿sí? Esa es una discusión que vamos a tener más adelante, ¿sí? Pero al menos por ahora tenemos que darnos cuenta que el conocimiento, al menos, no parece ser universal. Se va a dar cuenta que a cada rato vamos a ocupar palabras como esta. Universal y verdadero, para todos, ¿sí? Porque yo percibí un cierto dulzor del té. Usted percibió quizás más la parte amarga del té que el dulzor. ¿Me explico con eso? Yo conocí un aspecto de la persona, usted conoció otro aspecto de la persona. Por lo tanto, decir que el conocimiento es universal y verdadero, que es el mismo para todos, parece que tenemos que ponerlo en duda. ¿Sí? No parece ser tan claro. Y así pasamos a la siguiente pregunta. Profe, Dígame. ¿qué hay de, por ejemplo, una persona que esté muerta? No sé, por ejemplo, Karl Marx. Yo conozco toda su obra, toda su biografía. Sí. Lo puedo conocer desde que nací, así no leí todo, pero ¿podría Sí. decir que lo conozco realmente? Muy bien, se fija, esa es una buena pregunta y que uno podría hacerse para plantear los límites del conocimiento. Cuando yo leo un texto, cuando leo una obra, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy conociendo? ¿Sí? Hay mucha literatura sobre eso. ¿Sí? Lo que el autor quiere que conozcamos. Por ejemplo, uno puede decir, en lo que dijo Sebastián, si alcancé a mirar bien, ¿sí? Lo que el autor quiere que nosotros veamos, ¿sí? Pero otra persona podría preguntarse, ¿es realmente así? Por ejemplo, cuando leo un poema, ¿estamos leyendo lo que el autor quiso mostrarnos? Eso es lo que tenemos frente a nosotros. ¿O estamos viendo quizás lo que uno mismo proyecta sobre la obra? Lo que uno construye sobre ese poema. ¿Sí? Cuando dos personas leen un poema, no necesariamente figuran y significan lo mismo. También, ¿sí? Entramos en el espacio, por ejemplo, de la interpretación. Ese es otro concepto que vamos a discutir muchísimo. ¿Sí? Conocer parece no ser lo mismo que interpretar. ¿Sí? Quizás para algunas personas, más que conocer un texto, nosotros interpretamos un texto. Y allí hay una separación. ¿Sí? Se separa, como muy bien dicen, podríamos separar al autor de la obra. Nosotros podemos conocer la obra, pero ¿es posible conocer al autor atrás de una obra? ¿Sí? Todas esas discusiones, por ejemplo, están bien encaminadas y básicamente quiero que se concentren en la actitud que hay detrás. ¿Sí? Que es la actitud de ir poniendo en duda lo que creemos que conocemos. ¿Sí? Y al poner en duda y analizar eso, vamos a ir dándonos cuenta de ciertos límites que existen en el conocimiento y en las pretensiones que el conocimiento tiene. ¿Sí? Uno puede decir cosas como esas, ¿sí? Que uno puede leer un poema y puede verlo de forma objetiva, la construcción sintáctica, no sé. ¿Sí? Y también se puede interpretar de manera subjetiva cuando nos hacemos cargo de esa especie de interpretación que surge de las palabras, que para algunos podrían ser más objetivas. ¿Sí? Entonces, sin irnos ni alejarnos mucho, ¿sí? ¿Qué estamos reafirmando hasta aquí? La idea de conocimiento que tenemos en el sentido común hay que ponerla en duda. ¿Sí? Cuando la pongamos en duda, como lo estamos haciendo ahora, ¿sí? Nos vamos dando cuenta que inmediatamente parecen existir límites sobre lo que podemos afirmar que conocemos y sobre las dimensiones de la realidad de las personas que podemos conocer. ¿Sí?
Y esas cuestiones son fundamentales para cualquier profesión de las ciencias sociales, ¿sí? Psicología, incluso para el derecho, ¿sí? Estas discusiones son sumamente importantes, ¿sí? Piense, por ejemplo, en el derecho, cómo se juzgan las acciones de las personas, ¿a partir de qué? ¿Se juzga a partir de una interpretación? ¿Se juzga a partir de hechos objetivos? ¿Sí? Y uno puede preguntarse entonces, ¿existen hechos objetivos? ¿Existe algo que esté libre de cualquier interpretación? ¿Sí? ¿Existe algo que se pueda conocer de manera objetiva y clara? ¿Sí? Asumamos esa pregunta, como lo hizo María Jesús. ¿Puede existir algo que podamos conocer de manera objetiva, clara y universal? ¿Puede No, haber algo que todos podamos conocer de esa forma? No. no. ¿Por qué no? Porque el ser humano Porque es subjetivo de por sí. Entonces pasar Ya, por uno y transmitirlo al resto, sí, automáticamente deja de ser objetivo. ya, muy bien. Y si ahora yo le preguntase, si Marjorie no le escuché mucho, ¿Y las matemáticas? ¿Alguien podría como objetar de eso si se supone que las matemáticas son exactas? muy bien, ¿sí? Asumamos, por ejemplo, lo que dice Marjorie. Ya, ¿qué pasa entonces con las matemáticas? ¿Sí? Yo digo 1 más 1 es igual a 2. ¿Sí? Eso parece ser, para cualquier persona que comprenda matemática, ¿sí? Algo objetivo. ¿Sí? Entonces, muy bien. Uno podría responder cómo lo hacen. ¿Sí? ¿Todo el mundo entiende y comprende de la misma manera las matemáticas? Las no. matemáticas, en rigor, no es o parece ser un espacio cerrado de conocimiento, un conjunto cerrado de conocimiento, del cual uno si se sale, ¿sí? O no lo conoce o no lo comprende, no tiene por qué aceptarlo. Supongamos, a ver, voy donde una tribu aymara, ¿sí? Original, primigenia, que no ha recibido ninguna interferencia de nuestra cultura. Y usted le dice, 1 más 1 es 2. ¿Es una verdad para esa persona aymara? Si no tiene el No, yo creo conocimiento. que no. Muy bien, ¿se fija? Ahí hay un contexto que parece relativizar ese conocimiento que para los otros parece ser objetivo. ¿Sí? Y además, como dice Krishna Rojas, si mal no recuerdo, Krishna, incluso dentro del propio espacio de las matemáticas, hay teorías que pueden contravenir eso, que pueden no estar de acuerdo en eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero que noten? Parece que todas estas afirmaciones que hacemos, que son universales o verdaderas, pueden ser cuestionadas, pueden ser reflexionadas críticamente. ¿Sí? Y por lo tanto, si eso es así, nuestras propias profesiones y lo que usted pretende hacer, también puede ser reflexionado críticamente. Recuerde que ese es el sentido del curso, ¿sí? Volver a mirarnos, no mirar a los demás y juzgarlos, sino mirarse a usted mismo, a usted misma como futuro profesional, y darse cuenta que todo el conocimiento que usted está adquiriendo a lo largo de este proceso de formación puede ser cuestionado. ¿Sí? Si, como dice Fernanda, no existe ninguna verdad absoluta, universal, entonces los propios saberes de su profesión pueden ser cuestionados. Y no solamente por otros colegas. ¿Sí? Lo que quiero que vean es que puede ser cuestionado por las mismas personas, por las personas comunes y corrientes que están frente a usted. ¿Sí? Y eso hay que considerarlo legítimo. El cuestionamiento de mis saberes es un cuestionamiento legítimo del cual hay que hacerse cargo. ¿Sí? Y usted tiene que hacerse cargo de eso. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? ¿Muy bien? ¿Sí? Bien, Bien, bien. profe. Muy bien. Ya. Bien, profe, Igual bien. tiene que ver con un tema más cultural porque la ciencia exacta igual se ven como algo incuestionable. Exactamente, eso es parte de las discusiones que vamos a tener. Cómo en nuestros procesos históricos las ciencias llegaron a plantearse de tal forma que nos hicieron creer y nos hicieron aceptar que el conocimiento científico era incuestionable. ¿Sí?
que el médico, en la medida en que tiene un saber científico, no se equivoca. ¿Sí? Entonces, vamos precisando algunos conceptos que nos van a ir acompañando. ¿Qué debemos entender por epistemología entonces? Si usted busca epistemología en internet, va a encontrar una cantidad gigantesca de definiciones, ¿sí? Es lo mismo que buscar la palabra ética, es lo mismo que buscar cualquiera de estos conceptos importantes, ¿sí? En mi caso yo soy filósofo, ¿sí? Y tengo experiencia de las distintas definiciones que se dan de epistemología, ¿sí? Nosotros, por lo tanto, vamos a acordar una, ¿sí? Vamos a establecer un acuerdo momentáneo y transitorio sobre lo que vamos a entender por epistemología. Después podemos ir cambiándola sobre la marcha, ¿sí? Pero es bueno partir, como les decía al comienzo, de un punto, ¿sí? Entenderemos inicialmente por epistemología la reflexión que intenta clarificar qué podemos entender por conocimiento, cuál es su origen, cómo se desarrolla y cuáles son los límites que debemos reconocer en él. Esta definición creo que es útil para nosotros porque se centra en 4 tópicos o áreas que van a ser muy importantes para nosotros en nuestras discusiones y que las hemos tenido incluso ahora en este inicio de la clase, ¿sí? Lo primero que vamos a tratar de analizar es ¿qué significa conocer? ¿Sí? ¿Qué significa conocer? ¿Sí? ¿De dónde viene esa noción que tenemos de conocimiento? ¿Cómo llegamos a tener un concepto sobre el conocimiento? ¿Sí? ¿Cómo se desarrolla históricamente? Y cuando ocupamos la palabra desarrollo nos vamos a referir a eso, un desarrollo histórico, un devenir histórico. Y tan importante como las anteriores es fijar y reflexionar los límites entonces que vamos a atribuirle al conocimiento. ¿Qué podemos conocer y qué no podemos conocer? ¿De qué manera conocemos? ¿Qué se escapa al conocimiento? ¿Sí? Esas son las dimensiones que vamos a ir teniendo poco a poco, ¿eh? En nuestros análisis. ¿Se comprende la definición? ¿Queda claro eso? ¿Dudas sobre eso? ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? No, ninguna, profe. Muy bien. Vamos a partir entonces esta reflexión tratando de volver, por decirlo así, a los orígenes históricos de esta noción, ¿sí? ¿Cómo comienza a surgir este conocimiento que parece ser el que ocupan los profesionales, el que ocupan las ciencias, y el conocimiento que parece darnos legitimidad a lo que hacemos? ¿Sí? De hecho, quizás usted, bueno, yo creo que ustedes tienden a ser más críticos y reflexivos, pero uno podría preguntarse incluso si lo que están pasando los profesores realmente es un conocimiento cierto, verdadero, ¿sí? ¿Por qué debo escucharlo? ¿Por qué debo aceptarlo? ¿Por qué debo, si quiere, interiorizarlo en mi proceso de formación? ¿Sí? ¿Cómo sabe que no le estoy mintiendo ahora? De hecho, eso podría estar pasando. ¿Cómo sabe usted que no le estoy mintiendo en todo lo que digo? ¿Sí? Profe, Sí, dígame. ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, una duda o ser escéptico con una paranoia? Ah, ya, bueno. Básicamente la segunda actitud que usted menciona, al final uno podría decir que se transforma en una especie de patología, porque en algún momento todos tenemos un punto, un elemento, una convicción de la cual no dudamos. Y son esas convicciones de las cuales no dudamos las que nos permiten vivir, ¿sí? Entonces, a partir de esas convicciones de las cuales no dudamos, es que uno puede ser escéptico, ¿sí? Uno es escéptico de ciertas cosas, pero hay un extremo ya donde básicamente, como usted dice, quizás uno o está fingiendo y es hipócrita, o en realidad no se encuentra en condiciones como de vivir, ¿sí? Porque para vivir incluso al menos yo tengo que estar seguro de que al dar el paso que voy a dar, al caminar, no me voy a caer. ¿Te fijas? Esa es una convicción fundamental. Si yo dudase incluso del lugar donde estoy parado, entonces usted ni siquiera se movería, temblaría de susto al saber y al pensar por un instante que el paso que va a dar lo va a llevar a caerse,
¿sí? Lo va a llevar a desmoronarse, porque puede ser que el suelo no exista, ¿sí? Descartes, por ejemplo, pasó por esa reflexión, ¿sí? En su momento ya lo vamos a ver. Muy bien si no me crees, ¿sí? Pero lo que voy es Profe, que tenemos que tener esa actitud de sana crítica, de reflexión crítica, ¿sí? Para clarificarnos a nosotros mismos y a los demás. profe, yo sí le creo, Ya, muy bien que me crees. porque el conocimiento que estamos acordando en nuestra instancia de clase, pues entonces no nos podría Sí, estar mintiendo. exactamente. Sí, quizás algo muy, muy importante que notó Benjamín es que por eso en ciertos momentos yo les voy pidiendo que tomemos acuerdo, ¿sí? Yo no les voy diciendo que acepten lo que estamos planteando como verdades. Por ejemplo, no les dije recién que esta es la verdad sobre epistemología, ¿sí? Toma muchos elementos de lo que los demás autores van a aceptar, ¿sí? Pero yo más humildemente le digo, por un momento, acordemos esto, ¿sí? Después si quiere lo deja, después si quiere lo cambia, pero por un momento y para fines del diálogo, partamos de allí, ¿sí? Partamos entonces. ¿Por qué una epistemología para las ciencias sociales? Como básicamente hemos tratado de mostrar ahora, ¿sí? Las ciencias sociales en general, en su formación y en la aplicación que ustedes van a realizar como futuros profesionales, ¿sí? Movilizan conocimiento, ¿sí? Y ese conocimiento, tal como discutíamos en el caso de la señora de la esquina y el médico, pretenden ser más que una mera opinión, ¿sí? La señora de la esquina que puede ayudarme a mejorar mi resfrío, yo tomo ese conocimiento o ese saber experiencial como una opinión, ¿sí? Puede que la señora tenga razón, puede que resulte, de pronto sí resulta, ¿sí? Pero el conocimiento del médico yo lo tomo como algo diferente, ¿sí? Como la verdad de algún aspecto de mi vida, ¿sí? Como la verdad sobre el conocimiento de lo que le afecta a mi cuerpo, por ejemplo, ¿sí? El conocimiento que da forma a la profesión legitima también el ejercicio práctico de la intervención y la acción social, es decir, ¿por qué en general, si uno se pregunta, las propias ciencias no son hasta el extremo críticas con lo que hacen? ¿Sí? ¿Por qué, por ejemplo, psicología no se critica a sí misma hasta el cansancio? ¿Por qué filosofía no se critica a sí misma hasta el cansancio? ¿Por qué el derecho no se critica a sí mismo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente quieren sostener su ejercicio profesional. Y cuando reflexionamos críticamente, naturalmente hay una cierta pérdida de legitimidad. Por ejemplo, cuando yo le dije, ¿cómo sabe usted que no le estoy mintiendo? Al hacer eso, yo me expuse inmediatamente a una pérdida de credibilidad. ¿Se fija? Le di la posibilidad, le puse la posibilidad frente a usted para que no me creyese. ¿Se fija? Y allí inmediatamente puede generarse una pérdida de legitimidad, ¿sí? Como decía Paloma, pues me voy entonces, ¿sí? ¿Se fija? Eso es parte de... Imagínense si los médicos estuviesen constantemente diciéndole, hay un 80% de probabilidades de que el diagnóstico que yo le estoy dando no sea del todo cierto, ¿sí? Y por lo tanto hay un 20% de posibilidades que el diagnóstico que le estoy dando esté errado. Esas probabilidades pueden ser ciertas, ¿sí? Pero si el médico le dice eso, inmediatamente se expone a una pérdida de credibilidad, ¿sí? Entonces, lo importante es que nosotros comprendamos exactamente, ¿sí? Es importante que nosotros comprendamos que esa crítica es, y esa reflexión es necesaria, y que no implica que nuestras profesiones pierdan algo, sino que al contrario, nos permiten tener herramientas para justificarle a esas personas, al escéptico, por qué nosotros hacemos lo que hacemos, ¿sí? A lo largo del curso vamos a ir viendo y afirmando un poquito más esa idea que les di recién, ¿ya? Pero eso es lo central, tratar de humanizar las profesiones, de humanizar la producción de conocimiento, justamente para no perder legitimidad, pero para ubicar esa legitimidad en un espacio diferente, en el espacio de los acuerdos, de la confianza, ¿sí? Vamos a ir de a poquito avanzando hacia allá, ¿sí? Partamos nuestra reflexión histórica, ¿sí? Avancemos hacia los orígenes del pensamiento y del conocimiento que nosotros como
quizás parte de la cultura occidental tenemos. ¿Sí? En esto quiero ser también bien claro, la reflexión que en general se estipula en el programa y que vamos a seguir, se hace cargo de el conocimiento como una forma de producción de la cultura occidental. ¿Sí? No vamos a asumir otras formas de conocimiento que existen, por ejemplo, el conocimiento oriental y cómo se ha producido históricamente ese tipo de conocimiento, que valora aspectos diferentes que el conocimiento occidental. No sé si me explico. ¿Sí? Nuestra cultura se centra en la idea de producción del conocimiento que viene de Grecia, de Europa, de todo Occidente. ¿Sí? Y eso tiene un costo enorme, que es dejar de lado todas otras formas de conocimiento posible. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros no nos vamos a hacer cargo de las producciones de conocimiento valiosas de Japón, China, los países islámicos, ¿sí? De las culturas ancestrales. Nada de eso forma parte del programa. Y en ese sentido, usted tiene que ver desde ya que allí hay un límite a nuestra discusión. ¿Se fija? Es lo mismo que les venía planteando recién. ¿Sí? Hay que comprender los límites de nuestra discusión y de lo que vamos a decir. ¿Eh? Esto se aplica para la tradición occidental, en los límites de la tradición occidental, y reflexionando sobre los conceptos que esa tradición occidental ha considerado más valiosos, más legítimos y más importantes. ¿Ven? Allí usted tiene el primer límite de nuestra discusión. ¿Ven? Y por lo tanto nosotros vamos a partir de los griegos. ¿Tuvo filosofía usted en el colegio? Sí. Yo sí. Muy bien. Sí, también. ¿Bien? Sí. Recuerde que no todos tenemos o Sí. tuvimos filosofía en el colegio. ¿Sí? Muy bien, si su filosofía fue el feminismo, muy bien. ¿Sí? Hay matices de todo, ¿sí? A veces tenemos suerte con los profes que nos tocan, otras veces no tanto, ¿sí? Pero al Yo no menos, tuve. muy bien, ¿sí? Al menos tuvo la experiencia, otras personas, como muy bien decía su compañero, no hemos tenido o no tuvimos la experiencia en el colegio, ¿ya? Eso de nuevo, tal como partimos nuestras discusiones, va fijando límites y posibilidades para las personas y lo que podemos hacer o no, ¿sí? Entonces, nos sirve a todos como para sentar un piso común, ¿sí? Como para comenzar nuestra discusión, ¿ya? Naturalmente puede que se le olvide, si eso también es parte de... ¿ya? Disculpa, ¿cuáles eran los límites que teníamos? Como Andrés, no lo escuché muy bien. Se cortó la señal de Andrés, ¿sí? Ya va a volver probablemente. ¿Bien? Pero yo alcancé a escucharlo. Dígame entonces, Andrés, ahí volvió. ¿Qué me decía? ¿Cuáles eran los límites que teníamos sobre la discusión de este tema? Como decía, los límites, al menos que tiene nuestro programa, por ejemplo, es que nos vamos a abocar solamente al pensamiento occidental, ¿sí? Solamente al pensamiento que la tradición de Occidente ha ido incorporando sobre el conocimiento. ¿Ven? No nos hacemos cargo del pensamiento oriental, de Japón, de China, del mundo islámico, de ninguno de esos ámbitos. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Vamos entonces con un grupo de pensadores que comenzó a generar este cambio en la forma de pensar, en la forma de concebir el cosmos y el universo, y que sin darse cuenta quizás, fue dando las bases a lo que nosotros vamos a entender hoy en día por conocimiento. ¿Quiénes eran? ¿Cómo partieron? A ver, como dice acá este caballero Ibáñez, ¿sí? El problema de la filosofía antigua, de la reflexión, si quiere, antigua, no era distinguir el hombre de los animales, ¿sí? Era distinguir al hombre, al ser humano, corrijamos allí a nuestro pensador, al ser humano, de los dioses que andaban por la tierra, casi invisibles, o incluso disfrazados de filósofos. Es decir, la primera reflexión, ¿sí?, que ocurre en Occidente, o que se ubica en la historia occidental, de estos pensadores presocráticos, anteriores a Sócrates, estaba concentrada en distinguir un mundo
que hasta entonces parecía dominado por dioses, ¿sí?, de un mundo en el cual los seres humanos pudiesen vivir, actuar y reflexionar, ¿sí? Es decir, hasta ese momento en la historia del pensamiento griego, ¿sí?, existían explicaciones para los fenómenos del mundo, pero a través del mito, ¿sí?, de la religión, de las convicciones religiosas, ¿sí? ¿Por qué llueve? ¿Por qué tenemos una peste? Porque los dioses se han enojado, porque los dioses están peleando, porque el dios X decidió que, es decir, el cosmos, el mundo que veían, estaba gobernado por impulsos y voluntades que ellos no podían comprender, ni mucho menos manejar. ¿Me explico? Es incluso, eso todavía a veces está presente en nuestra cultura, cuando hoy en día las personas dicen, bueno, por algo suceden las cosas, ¿sí? Dios dirá, ¿sí? Dios quiera, ¿sí? Ese tipo de frases reflejan que uno asume que las fuerzas que regulan este universo están a cargo de dioses o entidades que están lejos del poder del ser humano. ¿Hasta allí vamos bien? Sí, efectivamente, por ejemplo, la moral cristiana todavía, y en parte, acepta eso, ¿sí? Yo creo que uno puede seguir siendo creyente, pero dentro de ciertos márgenes o con ciertos límites a ello, ¿sí? Allí cada uno va a ir decantando sus creencias, ¿sí? Entonces, además, estos pensadores trataron de hacer una distinción. La primera actitud escéptica, por decirlo así, que realizan, el primer paso escéptico es poner en duda estas creencias, ¿sí? Poner en duda que el mundo y el cosmos solamente pudiese ser explicado a través de estas fuerzas divinas. Eso es el paso fundamental quizás que marca la diferencia en esta cultura occidental, ¿sí? Ya no creemos en dioses, ya no vamos a aceptar que los dioses sean el origen de todos los cambios, ¿sí? Y toman una actitud, generan una actitud que la tradición ha reconocido como el asombro. Estos primeros pensadores se asombran frente al mundo que tienen frente a sí, porque suspenden por un momento las creencias míticas, las creencias religiosas, y al suspenderlas, se dan cuenta que tienen todo un mundo frente a sí, como la foto que usted ve, que les resulta asombroso. Dígame usted, ¿qué de asombroso hay en esa imagen? ¿Hay algo que le asombre? Que haya gente junta estando con coronavirus ahora. Ahora no podemos hacer eso. Ya, muy bien. Le asombra lo que antes podíamos hacer y ahora no. Le asombra el mar, por ejemplo, como a Jesús, ¿sí? La civilización y la cultura, ¿sí? No, no me asombra nada, es muy cotidiano. Muy bien, ¿sí? Puede no asombrarle nada, puede que le asombren las construcciones. Entonces, tomando todas sus opiniones, justamente lo que ocurrió con estos pensadores es que primero se asombraban, ¿sí? Y luego comenzaron a asombrarse, como muy bien decía su compañero, de lo cotidiano, ¿sí? De algo que parece nada menos asombroso, ¿sí? Se asombraron de ese árbol, se asombraron de ese pasto, ¿sí? Y usted podría preguntarse, ¿y qué de asombroso hay allí? ¿Qué de asombroso hay en ese pasto? ¿Qué de asombroso hay en ese árbol? Si es lo más cotidiano del mundo, ¿sí? Ese es el cambio que se produce en ellos. El asombro ante lo cotidiano, el asombro ante lo trivial. ¿Y qué de asombroso hay allí? ¿Sí? Lo que estos primeros pensadores comenzaron a notar es que primero el mundo que observaban, ¿sí?, cambiaba, ¿sí? Ese mundo que usted observa cotidianamente cambia, ¿sí? Y ese cambio, ya vamos a llegar a esas afirmaciones, Antonia, ¿sí? Depende de la realidad de quien lo perciba. Ya vamos a llegar al momento donde eso ocurre en la historia del pensamiento, que hoy en día se ha fijado mucho. Hoy en día todos tenemos un poco esta actitud que presenta Antonia también,
donde aceptamos que el conocimiento es relativo, que todo depende de quien mire, depende de quien observe, depende de las circunstancias. Ya vamos a llegar cómo eso se instaló en nuestra cultura. Y vamos a ver también los límites que eso tiene. ¿Sí? Recuerde, todo lo vamos a poner un poco en duda para llegar a nuestras convicciones. Por ahora, antes de esa actitud, apareció esta, que se asombraba ante cosas triviales, ante cosas comunes y corrientes. ¿Sí? Y lo más común que ocurría era el cambio. ¿Sí? Recuerde lo que decíamos, el cambio antes se explicaba por los dioses. ¿Por qué ahora hay una peste si antes no había? ¿Por qué ahora está lloviendo si antes no llovía? Por la voluntad de los dioses. Allí estaba la fuente de la explicación. Ahora, como estos pensadores dejan de lado esa convicción religiosa, sacaron a los dioses del juego, por decirlo así, pero todavía les quedó el cambio. Y les quedó el cambio sin explicación alguna. ¿Cómo es posible que ese árbol que está allí haya sido una semilla? Y ese árbol que vemos al frente, ¿es la semilla? ¿Es la misma semilla? Incluso usted puede preguntarse, llevando un poco más al extremo esa cuestión, ¿cómo es posible que usted, de un conjunto de células, ahora sea una persona? ¿Y cómo es posible que usted crea que es la misma persona que ha cambiado a lo largo del tiempo? ¿Qué le hace creer que usted es la misma persona? ¿Cómo ese árbol va a seguir siendo lo mismo que fue en un origen? ¿Me explico? El cambio de las cosas, del mundo, de lo que yo observo, se volvió algo sumamente curioso y sumamente difícil de explicar. Explíqueme usted, ¿cómo esa semilla se transforma en un árbol? ¿Y por qué es la misma cosa? La evolución, ¿qué explica? La evolución puede describir que eso va cambiando, pero usted está asumiendo todavía que es la misma cosa que cambia. ¿Me explico? ¿El tiempo es la fuente del cambio? Quizás para encontrar esa respuesta tendría que analizar el proceso de cambio. Muy bien. Por ejemplo, eso fue lo que empezaron a hacer estos pensadores. No tengo explicación alguna. Fíjese que nosotros tampoco, o sea, nosotros recurrimos rápidamente a nuestras ideas para explicarlo. Pero no es que tengamos una convicción absoluta sobre por qué ocurre el cambio, ¿sí? Por eso los signos de interrogación, ¿sí? Estos pensadores entonces tuvieron que tratar de encontrar una respuesta. ¿Y cómo abordaron el proceso de búsqueda? Empezaron a observar el cambio. ¿Cómo se produce el cambio? Tengo la semilla. ¿Qué va ocurriendo con la semilla para que vaya cambiando? ¿Qué es lo que va pasando con la semilla? ¿Cómo van afectando el entorno a esa semilla para que pueda crecer, como dice Antonia? ¿Qué ocurrió? ¿Qué necesitó para crecer? ¿Cambian las condiciones? Van cambiando las condiciones, muy bien, los factores externos, también como dice Rayen, pero lo que necesitó, por ejemplo, para crecer, era agua. Y un pensador presocrático se dio cuenta de eso. La semilla cambia si le permitimos beber agua. ¿Sí? ¿Qué pasa con un pan si usted lo llena de agua? Se ablanda. Muy bien, se hincha, se desvanece. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa si usted mismo, el sol también funciona, ¿sí? Pero quedémonos un ratito con el agua. ¿Qué pasa si usted mismo y usted misma no toma agua? Me muero. Muere, pues, ¿sí? Entonces, como dice Paloma, esos pensadores comenzaron a darse cuenta, o ese pensador en particular, comenzó a darse cuenta que el cambio parece estar vinculado con el agua, ¿sí? Y así, exactamente, allí estaba Tales, ¿sí? Y allí entonces comienza a buscar una explicación. Entonces, dos elementos, déjeme ir anotándolos por aquí. Dos elementos comienzan a ser fundamentales para estos primeros pensadores.
la observación y la racionalidad. Esos dos elementos comenzaron a ser fundamentales para poder explicar por qué se produce el cambio. Se da cuenta que eso que ocurrió, vamos a hablar en su momento, Benjamín de la G, pero muy poquito, ¿sí? Solamente como para historiar estas nociones, ¿sí? Se da cuenta que esos dos conceptos, esas dos habilidades, esas dos dimensiones del ser humano, la observación y la explicación racional, comenzaron aquí, en los filósofos presocráticos, pero se mantuvo hasta nuestros días. Si uno habla de pensamiento científico, esas dos nociones aparecen inmediatamente. Método científico, observación y pensamiento racional, ¿sí? Conocimiento profesional, pasa por observar y pensar racionalmente, ¿sí? ¿Hay alguna profesión que pueda generar conocimiento a partir meramente de las emociones? No. ¿Qué cree usted? No Por sé. ejemplo, en psicología. ¿La actuación? Puede ser. ¿Cómo? ¿La actuación puede ser? Ya, por ejemplo, muy bien, no lo había pensado. Uno podría pensar que la actuación, por ejemplo, podría moverse en un espacio de emocionalidad, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Pero si pensamos incluso en psicología, no parece ser así, porque incluso la psicología exige cierta observación y cierto nivel de racionalidad del psicólogo, ¿sí? Probablemente la mayoría de las artes, ¿sí? Como dice Camilo también, estén más asociados a esas dimensiones. Pero fíjese, justamente lo que empieza a pasar. ¿Usted diría que la actuación es una ciencia? No. ¿Ve? Nuestro sentido común parece aceptar que la actuación ocupe las emociones, pero parece negarle el estatuto de ciencia. ¿Se fija? Esa distinción, muy bien, si se profesionaliza, si genera conocimiento no emocional, conocimiento racional, ¿sí? Esa visión se va produciendo a partir de este momento histórico. Es cierto, Sofía, ¿sí? Pueden existir construcciones epistemológicas sobre el teatro, ciertamente, ¿sí? Teorización incluso sobre la música, como puede querer presentar allí Sebastián, ¿cierto? Pero fíjese, de una u otra manera, parece que nosotros, como cultura occidental, empezamos a aceptar lo que los presocráticos marcaron. Conocimiento implica racionalidad, observación, ¿sí? Y hasta cierto punto, objetividad. Y todo lo otro, que no sea eso, puede existir, pero no como conocimiento, ¿sí? Entonces, eso, ¿sí? Esa actitud que incluso nos marca hoy en día, quiero que noten que comienza desde estos momentos, ¿sí? En Grecia, en aquellos años, ¿sí? Antes de Cristo, ¿sí? Con una pequeña actitud, suspender la convicción en los dioses y empezar a tratar de explicar el cambio, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. 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 Muy bien. Avancemos un pelito más, ¿ya? Y cerramos esta primera sesión, ¿ya? No quiero agobiarlos tampoco, ¿sí? A veces son sesiones muy largas. Vamos a ir de a poquito avanzando como les comentaba, ¿ya? El origen entonces, solamente para historiar, ¿sí? Solamente para ubicar allí, estaba en Asia Menor, ¿sí? En general, este filósofo o este pensador presocrático, y aquí vamos a hacer unos matices como hace Humberto Giannini, ¿sí? A ver, se trata de un hombre solitario, extraño, desinteresado por lo común de los negocios, pero diestro en las artes de medir los astros, la medicina o la agricultura. Otro sesgo que tenemos que reconocer en nuestra historia del pensamiento occidental es que al menos la tradición solamente recapturó, solamente reconoció figuras y pensadores masculinos, ¿sí? Eso no significa para nada que no hayan existido pensadoras, ¿sí? Pero la tradición debe reconocer el sesgo que tenía, solamente reconoció pensadores masculinos, ¿sí? La mayoría del pensamiento griego, que yo tenga rápidamente en mi mente,
no presenta ninguna pensadora, ¿sí? Y ese es un sesgo bastante importante, ¿ya? Dentro de todos los sesgos que va a tener este pensamiento griego, ¿ya? Umberto Giannini, como referencia, por ahí quizás va a ser uno de los primeros textos que les voy a subir, fue un filósofo chileno muy reconocido, Premio Nacional de Filosofía, y lo importante que tenía Umberto Giannini, porque la mayoría de las personas en el espacio lo reconocían, era que intentaba llevar la filosofía a palabras comunes, ¿sí? A explicaciones que hagan sentido a la mayoría de las personas. No ocupaba palabras terriblemente rebuscadas, ¿sí? No se apoyaba en tecnicismos para decir lo que decía. Entonces por eso nos va a servir a nosotros, porque nos va a permitir acompañar algunas reflexiones de manera clara, en sentido común, y en un lenguaje que podamos comprender, ¿ya? Es como el profe Massa. Claro, exactamente, sí. Es como su versión en filosofía, ¿sí? Muy bien. Entonces formalicemos nomás algunas cosas que deben quedarnos en este momento, ¿ya? A ver, todos estos primeros pensadores entonces, toda la reflexión que comienza con los filósofos presocráticos, abandonaron la posición y el valor de verdad que se otorgaba a la tradición. Eso que está en rojo, y por la discusión que hemos tenido hasta ahora, usted debe darse cuenta que es muy importante. La actitud es la fundamental. Abandonar, ¿sí? Abandonar la convicción que se otorgaba a la tradición. Dejar de lado la tradición. Dejar de lado la explicación mítica para explicar el mundo. Esa fue la actitud fundamental, ¿sí? Por eso dice allí que la tradición dejó de ser fuente de legitimidad. Y como la dejamos, entonces se hizo necesario poner en juego otra habilidad humana, la racionalidad. ¿Se fijan? Eso es lo central de esta actitud inicial con la cual parte el conocimiento occidental. Y es, para bien o para mal, ¿sí? La actitud que nos va a marcar incluso hoy en día, ¿sí? Con la exigencia esta que les comentaba, de que todo conocimiento profesional sea racional, ¿sí? No hay espacio para la emocionalidad, no hay espacio para otro tipo de dimensiones de lo humano, solamente allí la razón es lo que está en juego, ¿sí? ¿Cómo quedamos hasta aquí? Bien. 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 Muy bien. Bien. ¿Dudas o inquietudes que les pueda quedar sobre, ¿no? No, todavía no hemos visto a Descartes, falta mucho todavía, falta un poquito para que lleguemos allí a Descartes, ¿ya? Profe, ¿esta presentación la va a subir al campus? Sí, muy bien, recuerden eso, ¿sí? Toda la presentación y la grabación de la clase, ambas, las voy a subir ahora mismo en un ratito, ¿sí? En lo que demora en convertirse el video, a campus virtual. Si hay compañeras o compañeros que no han podido conectarse, por favor, socialice esa información para que poco a poco vayamos acordando y encauzándonos en esta forma de trabajo, ¿ya? Dafne, aproximadamente, a ver, los presocráticos deben haber sido como en el 600 antes de Cristo, ¿sí? Quizás un poquito más allá, ¿sí? Voy a dejar un link a YouTube, ¿sí? Y por lo tanto pueden acceder a él en cualquier momento, ¿ya? Bien. Y también recuerden y socialicen eso con los compañeros. Recuerden que los videos de YouTube también se pueden descargar. Entonces, si alguien tiene una internet inestable, puede aprovechar eso para, de alguna manera, conseguir y guardar el video antes que su conexión decaiga, ¿sí? También en la plataforma María Jesús voy a comenzar a dejar las primeras lecturas, ¿sí? Todavía no los quiero agobiar mucho con eso. Probablemente la primera lectura va a ser una lectura muy inicial, quizás Umberto Giannini, ¿sí? Solamente para ir acostumbrándonos a las lecturas, ¿ya? Profesor, Dígame. y con respecto a las evaluaciones y cosas más formales, ¿qué se Sí, puede? sí, muy bien, Paloma. La próxima clase se las voy a presentar, ¿ya? Hoy día no lo quise hacer porque primero quiero asegurarme de que todos podamos conectarnos, ver sus circunstancias, ver qué compañeros o compañeras no han podido conectarse, y luego plantear la forma. Pero, así desde ya, evidentemente la primera evaluación va a ser en línea, ¿sí? Va a ser seguramente
de manera individual o en parejas, ¿sí? Para que vayan ubicándose como grupo también. Y va a ser sobre estos primeros contenidos que son quizás los más iniciales. Aprovecho de hacer la siguiente consulta, que bueno, que me acordé. Como sección, ¿hay alguien que pueda hacerse cargo de una especie de grupo? Grupo WhatsApp, por ejemplo. Si tienen, muy bien, colóqueme ahí, muy bien, muy bien. Entonces socialicemos esa información. Coloque aquí. Profesor, Yo tampoco estoy en ese grupo. Por es un eso, grupo, Pueden ese mandar es el link, es por un grupo favor. solo de Yo psicología. tampoco estoy en ese... ya, muy bien, momento. Ya, yo les mando después el link y ahí se agregan ustedes, ¿ya? Exactamente, a eso Eso, va. manden el link. Entonces, ahora Gracias. mismo si quiere, en la ventanita del chat, coloque el link y me lo puede mandar a mí también, al correo, y yo lo subo al campus virtual, ¿ya? Justamente hice esta pregunta porque es bueno que como grupo, como sección, tengamos un espacio, ¿ya? No, yo prefiero no unirme a esos grupos, así tienen mayor libertad de conversación, ¿ya? Benjamín, grupo de la cátedra de epistemología quizás es un poquito más confuso, porque como yo les dije al comienzo, cada profesor, cada profesora tiene su propia manera de hacer su cátedra. Hay profesores que van a hacer sesiones en Zoom, hay profesores que quizás no lo hagan, ¿sí? Hay profesores que van a dar más lectura. Por eso prefiero que sea de la sección, ¿ya? Grupo de la sección 3, ¿ya? Coloque aquí, si quiere, en la ventana de chat el vínculo y me lo mandan al correo y yo lo socializo al campus. Dígame, Antonia. Para sus clases se va a regir por su horario normal. Sí, exactamente. Eso por varias razones, ¿sí? Una, recuerde que uno es profesor en distintas universidades y en distintas cátedras. Entonces, desde allí mantenemos la misma estructura horaria para poder hacer las clases. Sé que hay personas que por distintas situaciones no van a poder necesariamente y siempre, ¿sí?, conectarse a esta hora. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Por eso yo grabo las sesiones y las coloco de manera que estén disponibles, ¿sí? Eso es lo que yo puedo hacer. ¿Bien? Vale, profe. Ya, súper. ¿Sí? Otra cosa a propósito de lo mismo, recuerden que la asistencia, al menos en estos momentos, solamente es una asistencia como de control para saber cómo está su situación. No es una asistencia que implique aprobación o reprobación. No sé si me explico bien, ¿ya? La idea de esta asistencia es simplemente ver cómo vamos y no empezar a coaccionar para decir, muy bien, entonces si usted no viene va a repetir, ¿ya? No es esa la lógica allí. Muy bien, ahí Krishna, ¿no? Compartió entonces el grupo de WhatsApp. Ese mismo link yo lo voy a subir entonces al campus virtual. Todavía no sé, Martín, cuánto tiempo va a durar como la circunstancia, ¿ya? Pero sí, a grosso modo, y si puedo decir algo como de manera no 100% segura, probablemente todo abril, ¿sí? A lo menos. Disculpe, profe, tengo una consulta con el tema de las secciones. Estoy bien perdido con eso. Sí. Andrés. Se supone que, bueno, viendo mi horario que tengo acá, me figura como sección 3 solamente esta cátedra. ¿Ya? Entonces, desconozco qué pasa con esas secciones, pues hay como más gente de otras carreras. No, Andrés, como son cátedras, voy a como hacer una respuesta bien general. Como son cátedras de facultad, son distintas carreras de la Facultad de Ciencias Sociales que forman parte de la sección, es decir, no son compañeros todos de psicología, ni de derecho, ni de historia, ni trabajo social, etc. ¿sí? Son todos los compañeros que se juntan por posibilidades horarias y en esta sección. ¿sí? Entonces el grupo sería de esa forma. Con todas sí, exactamente. Entonces el grupo de WhatsApp es para la sección. ¿sí? Para no confundirnos, porque como les dije antes, cada docente, cada profesora, cada profesor tiene su propia libertad de cátedra para plantear su forma de trabajo. ¿Ya? Ya.
Muchas gracias. No se preocupe. ¿Más dudas o consultas, jóvenes? ¿No? Si no hay más entonces, Profe, disculpe, yo tengo una duda. dígame, Aprovechando. ya. Que una duda de la compañera en realidad, que si ese link es del grupo general que hay de psicología o es uno específico de este ramo. Recién ahora cachamos que habían de otras carreras, así que por eso mandé el link, para que todos los de esta sección se unan, sin importar si son de psicología o de otras carreras. Ah, ya, bacán. Gracias. Muy bien. Pero entonces va a ser solamente para esta sección. ¿Sí, Krishna? Sí, profe. Ya, súper. Muchas gracias. ¿Sí? Ya, jóvenes, entonces lo vamos a dejar hasta acá. Yo voy a subir ahora la grabación, la presentación y el link. Y si Dios quiere, nos vemos entonces el próximo martes a la misma hora y en estas mismas circunstancias, ¿ya? Que descansen, que estén bien junto a los suyos, ¿sí? Cuídense Chao. y nos estamos viendo, ¿sí? Chao, profe, que esté bien. Chao. Profesor. Álvaro, profe, acuérdese que cuídese. voy a publicar el link en el campus, ¿sí? Ahí lo vuelvo a colocar para que usted lo tenga, ¿ya? Gracias. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Muchas gracias.